Señor, ha sido un día al principio complicado por los temas de la luz, pero Señor, gracias porque no estamos aquí. No estamos aquí por otra cosa, sino para agradecerte por haber resucitado por nosotros. Tal como hemos cantado, tú eres nuestra esperanza en vida y muerte. Así como hemos cantado, Señor, por Cristo vivimos hoy. Si no fuera por tu amor, si no fuera por tu sacrificio en la cruz, si no fuera porque Jesús resucitó, nosotros estaríamos perdidos todavía. Estaríamos yendo rumbo a la condenación eterna. Señor, te pido que tú bendigas hoy la proclamación de tu palabra, que bendigas el mensaje de esta mañana. Usa mis labios, Señor. Usa mi mente. Señor, de toda distracción, líbrame de todo ya lo que ahorita se tuvo que hacer y todo lo que se tuvo que improvisar para mantenernos concentrados en tu palabra hoy. Usa a los maestros que van a exponer tu clase también, a los niños, a los jóvenes. Y Padre, que hoy salgamos más enamorados de ti. Pon más amor por ti en nosotros. Pon más amor para ti, Señor. Gracias por haber resucitado, Señor. Porque la tumba está vacía. Gracias por Cristo. No nos merecemos tu amor, Señor. No nos merecemos tu amor. Bendice tu palabra hoy, Señor, y que Jesús sea exaltado y glorificado siempre. En el nombre de Cristo. Amén. En el año 1789, Benjamin Franklin dijo: lo único seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y aunque la intención de Benjamin Franklin era práctica y relacionada financieramente, su frase nos muestra una realidad a la cual nosotros no queremos a veces asimilar o recordar. Y es que, mis hermanos, la muerte es un suceso inevitable. No importa, hermanos, si tenemos riqueza, no importa nuestra posesión, no importa cuánta sabiduría, no importa nuestro estatus social, la muerte es algo que ninguno de nosotros puede evitar. Y hermanos, detrás de esta certeza todavía hay una realidad más profunda. La muerte no es solamente un evento físico, sino que también la muerte es la consecuencia inevitable del pecado que entró en el mundo por el primer hombre. La vida humana, tal y como nosotros la conocemos, está marcada por esta limitación. Es ese final por el cual ninguno de nosotros va a poder llegar a evitar, y que es algo, hermanos, que tarde o temprano tenemos que aceptarlo. Sin embargo, el que lo tengamos que aceptar no significa que debemos de comprenderlo o que debemos de vivirlo sin dolor. La realidad, hermanos, es que nadie puede negar que cuando alguien muere, incluso un ser amado, alguien muy cercano a nosotros, hay un quebranto, hay un dolor, hay un sentimiento de pesar en nuestro corazón que ninguno de nosotros lo puede evitar y lo puede quitar de sí mismo. Y cuando alguien está sufriendo por la pérdida de un ser amado, no existen las palabras suficientes que puedan consolar nuestro corazón, que puedan consolar nuestro estado de ánimo. No hay palabras, no hay expresiones suficientes para que eso pueda confortar nuestro corazón. Y lo único que podemos pensar cuando alguien ya está en una situación así es: ya no hay nada que se pueda hacer. Esa era la perspectiva de la muerte a lo largo de la vida del ser humano. Y es esta misma desesperanza la que encontramos en esta historia de Juan capítulo 11,
versículo 17 al 27. Vamos a dar lectura ahí, por favor. Juan capítulo 11, 17 al 27. Es esta misma desesperanza de la muerte la que vemos también en esta narración del libro de Juan. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En este pasaje vemos que Jesús había llegado a la región de Betania, donde vivía una mujer llamada Marta y María. Son 2 mujeres que habían seguido al Señor Jesús en su ministerio. Y había un hombre de ahí, llamado Lázaro, que era un hombre muy amado por el Señor, una persona que seguía al Señor. Y en esta historia se nos presenta que Lázaro ya llevaba 4 días de haber muerto. Y dice el texto que muchas personas habían acudido allí para consolar a la familia, habían venido de Jerusalén a Betania para darles a la familia lo que diríamos nosotros el pésame. Y aquí vemos que la muerte parecía completamente algo definitivo. El cuerpo ya estaba en el sepulcro, el alma ya se había ido, los amigos, los vecinos ya estaban resignados a la pérdida. Y Marta y María incluso estaban allí con una desesperanza en cuanto a decir: mi hermano ya murió, Lázaro ya no está aquí, ya no hay nada que se pueda hacer. Y es en medio de esa escena que el Señor Jesucristo llega. Dice la Escritura que Jesús vino a ellas, a encontrarse con ellas. Y hermanos, lo interesante de todo, lo extraordinario aquí es que la presencia del Señor va a cambiar la realidad misma de la muerte. Lo que el mundo ve como algo irreversible, Dios lo redefine. Lo que los ojos humanos creen perdido, Él lo transforma en una oportunidad de vida. Y Jesús nos va a revelar aquí algo que trasciende en nuestra comprensión. Él no solo vencerá la muerte futura, sino que Cristo tiene poder sobre la muerte presente. Y eso es lo que hoy en este día, hermanos, es la verdad que hoy vamos a aprender o vamos a centralizar. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros podemos confiar en Él más allá de nuestra comprensión y más allá de nuestras circunstancias. A través de esta historia, hermanos, nosotros vamos a ver que nosotros podemos confiar en el Cristo resucitado. Y que la resurrección de Cristo no solamente marca un precedente de darnos salvación y vida eterna futura, sino que la resurrección de Cristo nos enseña una y otra vez que nada hay imposible para Dios. Aunque usted y yo parezcamos que las cosas están perdidas, Dios siempre tiene poder para hacer algo más. Vamos, hermanos, en esta historia a ver nuestra primera escena. En primer lugar, vamos a ver un escenario donde la muerte parece el final. Mira el versículo 17 al 19. Un escenario donde la muerte parece definitiva. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Después, hermanos, de esta historia es importante y esta historia inmediatamente el versículo 17 conecta con el capítulo 11, versículo número 1. En el capítulo 11, versículo número 1, hermanos, Jesús escucha que Lázaro estaba enfermo. Mire ahí en el texto, en Juan 11, versículo número 1, Jesucristo escucha que Lázaro, aquel al que él amaba, estaba enfermo. Dice versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Es decir, que Lázaro era hermano de Marta y María. Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es importante ver, hermanos, que Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro antes de que Lázaro muriera. Se le mandó aviso al Señor, y según la geografía donde Jesús se encuentra aquí, es del otro lado del Jordán, donde Juan lo había bautizado, y Jesús estaba aquí en este momento cerca de donde María y Marta se encontraban con Lázaro enfermo. Es decir, que Jesús pudo haber acudido a Lázaro en un instante, no necesitaba recorrer grandes cantidades. Jesús estaba allí, él estaba presente en la región, él pudo haber llegado en cualquier momento, él pudo haber llegado a atender a Lázaro inmediatamente. Sin embargo, no fue así. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Es decir, que Jesús tenía amor por Lázaro. Lázaro no era un desconocido para el Señor. Lázaro no era una persona que Jesús hubiera conocido apenas. Lázaro era alguien amado por Cristo. Era alguien que él apreciaba. Es alguien que él le tenía un afecto especial. Alguien de muy cercanía para Jesús. Alguien importante para él. Sin embargo, hermanos, al Jesús escuchar la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él ve esta situación como una oportunidad grande para que él pueda glorificarse en medio del pueblo. Ahora, hermanos, vemos aquí que en el 17 Jesús viene, pero es interesante ver el versículo 17, que Jesús viene cuando ya pasaron 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. No sabemos si Lázaro murió en el momento que Jesús recibió la noticia. Por la narración de Juan 11 podemos pensar que a lo mejor Lázaro murió en ese mismo instante que Jesús estuvo ahí, a lo mejor un par de horas, a lo mejor un par de momentos después. Pero después de 4 días de que Lázaro ya había muerto y ya estaba sepultado, Jesús desciende a la casa de ellas. Los judíos creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte. Ellos creían que el alma perseveraba cerca del cuerpo 3 días después de su muerte, con una esperanza de que pudiera regresar a él. Pero en el 4.º día, tras notar que el cuerpo comenzaba a descomponerse, ellos creían que el alma ya partía y que solamente en ese momento podía considerarse que la muerte era completamente irreversible. Para un judío, ver a un hombre en el sepulcro después de 4 días ya era algo irreversible. Su cuerpo está en estado de descomposición, ya no tiene funcionalidad de ninguna de sus moléculas, ya está todo su cuerpo empezando a descomponerse, ya no hay nada que hacer. Esa era la mentalidad del judío. Y en esa situación, Lázaro ya estaba en este sepulcro, por lo cual, ante los ojos de todos, ya no hay nada que hacer, sino solamente, como Marta dijo más adelante, esperar el día de la resurrección. Ahora, Juan nos dice que Betania se encontraba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. No se imagina estadios de fútbol. La palabra 15 estadios está hablando que Jerusalén y Betania estaban a 3 kilómetros aproximadamente. 3 kilómetros de distancia. ¿Por qué Juan nos deja ver esto? Si Jesús no estaba en Jerusalén, ¿por qué nos deja saber esto? Bueno, por 2 cosas. Número 1, porque muchos judíos venían de Jerusalén a Betania para darle el pésame a Marta y María. Esto quiere decir que Marta y María no eran personas pobres,
No eran personas desconocidas, no eran jornaleras, siervas, esclavas, no eran personas que fueran intrascendentes, eran personas quizá acaudaladas, personas que tenían muchos conocidos y aún desde Jerusalén descendían caminando para venirles a dar el consuelo, para venirles a dar apoyo, para hacer la debida procesión al muerto y poder consolarlas a cada una de ellas. Este puede ser la primera razón por la cual Juan nos deja ver esto. En segundo lugar, Juan pone esto aquí porque Jesús había tenido una fuerte amenaza de muerte en Jerusalén. Si nosotros leemos más atrás, no vamos a ir por tiempo, los judíos querían apedrear al Señor Jesucristo. Mire por favor rápidamente ahí en Juan 10, quiero que ustedes lo vean. Juan 10, versículo número 22. Quiero que veas por qué Juan nos deja ver Jerusalén cerca de Betania. Y luego vamos a entender la narración más adelante de lo que los discípulos le dicen a Jesús. Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: yo se los he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Nota el 30 porque esto es clave. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué es lo que Jesús está aseverando con esa declaración? Que Él es el Dios encarnado. Que Él es el Hijo de Dios. Vea el 31. Entonces, después de escuchar eso, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras les he demostrado de mi Padre. ¿Por qué me apedrean? Y Él le respondió a los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es el conflicto que tiene Jesús en Jerusalén con ellos. Recuerde usted que la ley mosaica en el Antiguo Testamento, las personas que morían por lapidación o ser apedreadas, se les apedreaba a los falsos profetas, a las personas que declararan una blasfemia en contra de Dios o en contra de la ley del Señor. El Señor había ordenado apedrear a tal personas, matándolos y exhibiéndolos, acusándolos de ser blasfemos. Y Jesús, hermanos, no iba a morir de esa manera. Por eso la Biblia nos dice más adelante que Jesús escapó de ellos a su vista. Y Jesús se encontró o fue, dice el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Ahí estaba Jesús. Ya no está en Jerusalén, se fue a una región del otro lado del Jordán, dentro de la misma Betania. Por eso Juan nos pone esto cerca, porque el que Jesús fuera a Betania a ver a Marta y a María con todos los judíos que estaban descendiendo para consolarle, esto iba a traer quizá problemas para el Señor. Ellos pensaban: Señor, mira, ellos ya te rechazaron, ellos ya no te quieren aquí cerca, te vas a exponer si ellos te vuelven a ver. Por eso Juan nos deja ver esta porción. Pero había un propósito de Jesús por el cual Él no fue a Betania mientras Lázaro estaba enfermo. Jesús quiere algo más. Jesús quiere mostrar algo maravilloso que en ese momento Marta y María no entendían. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, una declaración de fe sincera pero limitada. Vamos al versículo número 20, por favor, de Juan 11. Juan 11. Hice mención de todo este contexto porque a la hora de desarrollar el mensaje, lo que vamos a escuchar, las aplicaciones, se va a dar cuenta por qué era importante eso. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Es interesante ver, hermanos, que cuando Marta ve que Jesús viene a Betania, ella se da cuenta que Jesús viene regresando, ella sale inmediatamente a encontrarse con él. María se quedó en casa, lógicamente atendiendo a todas las visitas que estaban llegando para consolarla, pero Marta dice, yo necesito ir a aclarar una duda. Yo necesito ir a despejar algo que no me está dejando tranquila. Y Marta va a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, hermanos, no pensemos que Marta está haciéndole un reclamo al Señor de una manera agresiva o de una manera, o un reproche, de tal manera en la cual Marta se sentía indignadísima. No. Marta lo que le dice es, Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanar. Yo te vi sanar en el pasado. Yo vi lo que tú puedes hacer. Si tú hubieras estado en este lugar en el momento adecuado, quizá Lázaro no habría muerto. A lo mejor tú lo hubieras sanado. Note que Marta tenía conocimiento del poder de Jesús. Marta no dudaba de Jesús del todo. Marta sabía que Jesús podía hacer eso y muchas cosas más. Y ella le dice, Señor, yo te mandé a llamar y tú llegaste 4 días después. Quizá Marta pensó, Señor, llegaste tarde. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero note la declaración de Jesús, versículo 24. Tu hermano resucitará. Hermanos, esa declaración es poderosa. Es como decirle, Marta, tu hermano va a vivir. Lo que yo voy a hacer es algo que tú no entiendes ahorita, pero vas a poder entenderlo en un momento más. Y Jesús le está afirmando que Él va a hacer algo más grande todavía que solamente haberlo sanado. Y Marta le dice, verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nota que Marta tenía conocimiento de las escrituras. Tal vez Marta había oído las enseñanzas de Jesús respecto a la resurrección encontradas en Juan 5:21, 25 al 29, del 6:39 al 40, 44 al 54. En esos textos Jesús había hablado de la resurrección postrera, había hablado de que un día habría una resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos. Incluso en las enseñanzas del Antiguo Testamento también se enseñaba de la resurrección. Es por eso que Marta dice, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Eso yo lo creo. Pero Jesús no se refería a una resurrección en el tiempo postrero. Y tal como lo miramos, hermanos, hace un momento, pareciera que Marta está pensando que el Señor Jesucristo llegó demasiado tarde. Quizá Marta está pensando, sí, Señor, pues yo sé que va a resucitar, yo creo que Marta pensó que Jesús la estaba tratando de consolar con esa esperanza. Es la misma forma en la que nosotros hemos usado para consolar a hermanos que han perdido familiares en Cristo. Hermanos, un día lo vamos a ver. Esa es nuestra manera de consolar, porque no hay otra esperanza más grande que esa. No hay una palabra, no hay una frase que yo pueda usar que pueda ser de mayor consuelo para alguien que ha perdido un ser amado que decirle, tu hermano, un día lo vamos a volver a ver. Pero Jesús hablaba de otra cosa y Marta no entendía. Marta creía en algo que podía pasar después. Ahora, hermanos, pareciera que Jesús llegó tarde. Pero yo me digo una cosa, iglesia, Jesús nunca llega tarde. Él siempre tiene un propósito. Quiero que me acompañes a Juan 11. ¿Por qué Jesús llegó después de 4 días? Cuando Lázaro ya estaba muerto. Juan 11:4. En lo que lo busca, quiero que mire acá rápidamente. Tú y yo, escúchame hermanos, porque esto es para nosotros ahora. Tú y yo no entendemos muchas veces las formas en las que Dios va a obrar en nuestra vida. No las entendemos. Si estuviéramos tú y yo en la posición de Marta, diríamos,
Señor se le hizo tarde, no vino porque estaba ocupado, el Señor no quiso venir, o el Señor no se percató, el mensaje no le llegó a tiempo, pero bueno, pues ya ni modo, ya no llegó cuando se tenía que haber llegado. Y quizá tú y yo a lo mejor estamos pensando también, es que si Dios hubiera intervenido antes, es que si Dios me hubiera escuchado, es que si yo hubiera hecho esto, es que si hubiera pasado aquello, yo no estaría en la situación que estoy. Pero déjame decir una cosa, hermanos, Dios nunca llega tarde. Él siempre obra, Él siempre trabaja bajo su plan soberano. Y Cristo aquí tenía un plan que Marta no conocía. Juan 11:4 dice el texto, oyéndolo Jesús, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Luego quiero que vayas ahí, hermanos, al versículo número 11, por favor, número 11. Desde el versículo 8, Jesús había determinado ir a Lázaro, y luego dice el 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte a los judíos a prediarte, y otra vez vas allá. Vean que los discípulos dicen, Señor, vas a Betania, vas a ver a Lázaro, y vienen los judíos que ya te intentaron matar, y otra vez quieres ir allá. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mira el 11. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nota que cuando Jesús está hablando con ellos, Él en su omnisciencia dice, Lázaro ya murió, acaba de morir, pero yo voy para despertarlo. Los discípulos pensaron que estaba hablando del dormir, pero mire lo que dice el versículo número 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. Aquí está el propósito por el cual Jesús no fue antes. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Vamos a Él. ¿Sí ves eso, hermanos? Jesús de manera intencional no fue a ver a Lázaro mientras estaba enfermo. Él se esperó a que Lázaro muriera. Wow. Alguien diría, qué insensibilidad. Alguien pensaría, qué insensible. Tú pudiste haber hecho algo en el momento y no quisiste. Pero Jesús tenía un plan. Quiero que ellos crean. Esto que voy a hacer es por el bien de ustedes. Dice, yo me alegro por ustedes para que ustedes crean. Y luego en el versículo 4 les dijo, yo hago esto para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hermanos, hasta este contexto, ni los judíos, ni todos los discípulos le creían a Jesús todavía. ¿Está aquí, hermanos? No le creían todavía. Aquí Jesús no está iniciando su ministerio. Aquí Jesús ya tiene más de 2 años con ellos. Y todavía no le creían. Incluso vemos lo que dice, ve el 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, pues vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ve a Tomás ahí diciendo, pues vamos también para que nosotros también muramos juntamente con ellos. Y este es el mismo Tomás que cuando Jesús resucitó, dijo, si yo no veo sus manos y sus heridas, no creo. Vea hasta dónde llegó la dureza del corazón de algunos de ellos. Cristo está haciendo esto porque a través de lo que va a hacer en la vida de Lázaro, Él va a mostrar su gran poder para que le crean que Él es el Hijo de Dios. Ese era el plan de Jesús, pero Marta no lo entendía. Y Marta se acerca al Señor y le dice, Señor, tú llegaste tarde. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos llegado a pensar que Dios llegó tarde? ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a decir que Dios ha llegado tarde, que Dios no nos ha escuchado, que Dios no ha oído nuestras plegarias, que pareciera que entre más le pido a Dios, pareciera que hay un silencio descomunal, parece que la pared me retumba de tanto que hablo y Dios parece que no me oye, parece que Él no me escucha? Pero hermanos, debemos de estar plenamente seguros de que Dios nunca llega tarde. Él siempre va a obrar en
en base a su voluntad soberana, a su plan eterno y a aquello que es mejor para nosotros, aunque delante de tus ojos y de los míos no lo parezca. Marta no sabía lo que estaba pasando, pero Jesús sí. Marta no sabía lo que Jesús quería hacer, pero Jesús sí. Mis hermanos, debemos de estar apercibidos. Es que nosotros podemos saber muchas cosas de Dios. Ese es el problema, que sabemos muchas cosas de Dios, pero muy pocas de ellas las hemos puesto en el corazón o incluso las hemos creído. Hay una teología informativa en nuestra cabeza. Conocemos cosas de Dios, hemos oído cosas de Dios, pero muy pocas de esas cosas las hemos creído. Decimos Dios es soberano y el pueblo de Dios dice amén. Decimos Dios es sabio y decimos amén. Pero cuando estamos pasando en una situación difícil, en una situación complicada, como que eso no está en nuestra cabeza. Ay, Señor, ya te tardaste. Ay, me desespera. Yo otra vez dijo una hermana, pastor, me desespera que usted me diga cuando estoy pasando un problema que espere en Dios, ya me cansé. Mis hermanos, hay algo que debemos de entender con toda humildad. Tú y yo, nunca en esta vida, yo creo que hasta que estemos en la gloria, pero nunca en esta vida tú y yo vamos a alcanzar a comprender los caminos de Dios a la perfección. Romanos 11, 33 al 35, Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, les dice lo siguiente en Romanos 11, 33 al 35, dice el apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Juan Pablo dice, cuán inescrutables son tus caminos. Tus caminos son desconocidos para mí. Son como un acertijo. Tus caminos son como un laberinto. No sé cómo entenderlos. Dios le dice a Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Iglesia, debemos entender que para Dios un día es como 1000 años, dice Pedro. Dios no obra en base al tiempo nuestro. Dios no obra en base a lo que nosotros consideramos urgente. Dios va a obrar siempre a su voluntad soberana y a lo que es bien para nosotros. Yo te pregunto, iglesia, hermanas, sobre todo hermanas, ustedes aman a sus hijos, estoy seguro de eso. Pero usted cuando le instruye a su hijo o le dice a su hijo algo que no debe hacer, algo que debe de cuidar, algo que no es el momento todavía, usted no lo hace por amargarle la vida, usted no lo hace por fastidiarlo, usted no lo hace por tenerlo reprimido, usted lo hace porque sabe o en su experiencia que su hijo no está preparado para ciertas cosas todavía en ciertas edades. Hermanos, Dios sabe que tú y yo no estamos preparados para muchas cosas. Dios sabe lo que nos hace falta. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cuáles son los exámenes que no hemos pasado. Entonces Dios siempre va a obrar en base a su sabiduría y a lo que es mejor para nosotros. ¿En qué debemos descansar tú y yo, iglesia? Debemos descansar en que si yo no entiendo lo que está pasando, sí sé una cosa. Dios siempre, como mi Padre, querrá algo bueno para mí. No entiendo lo que esté pasando ahorita, lo entenderé después. Pero Dios nunca llega tarde. Tal vez para ti, para mí el tiempo de Dios está tardando, tal vez la incertidumbre, el desconocimiento del porvenir nos tiene en esa condición de desesperación. Pero no olvides, hermanos, que Dios un día va a llegar. Y que cuando Dios llegue, podrás decir, Dios llegó en el momento oportuno. Dios siempre llega en el momento justo. Dios siempre interviene en el momento que se requiere. Y cuando tú veas a Dios llegar, tú vas a poderte dar cuenta que todas esas esperanzas que se habían derrumbado por la espera vuelven a recobrar vida. Marta no entendía esto, pero Jesús tenía un plan que beneficiaría a Marta, a su hermana, al mismo Lázaro.
pero también a una multitud que estaba allí todavía incrédula. Quiero que tú veas que el plan de Dios siempre va más allá. Tú y yo vemos este bienestar ligero y pequeño aquí, pero cuando Dios nos hace esperar o nos dice todavía no, cuando Dios llega en el momento oportuno, esto que tú veías como un beneficio lo vas a ver todavía en una magnitud todavía más grande. Porque los planes de Dios siempre son perfectos. Porque su voluntad, dice Pablo, es agradable y perfecta. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no hay tristeza con ella. Jesús no estaba llegando tarde. Jesús intencionalmente esperó a que Lázaro muriera. Y es interesante la narración, hasta el cuarto día, ni siquiera al día 1, al día 2, al 3, al cuarto, que era cuando todos los judíos creían que ya no había nada que hacer. Vea cómo el Señor es sabio. Y esto nos lleva a nuestra tercera escena. Marta necesita entender algo que no ha comprendido hasta aquí todavía. Necesita conocer más a Jesús todavía. Y esto lo vemos en nuestro tercer encabezado, nuestra tercera escena, la revelación de Cristo que redefine nuestra vida. Versículo número 25. Marta le dijo, Señor, yo sé que tú vas a resucitar, que Lázaro resucitará en el día postrero, yo lo sé. Vea la respuesta de Jesús, verso 25, le dijo Jesús, yo soy, Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es una de las declaraciones más poderosas, contundentes del Nuevo Testamento. Esta es una de las revelaciones más grandes de todo el Nuevo Testamento. Cristo dice, si hay alguien que tiene el poder de resucitar a un muerto, ese soy yo, porque el poder de la vida lo tengo yo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. Yo soy capaz de llevarte a lugares donde no puedes ir. Yo soy capaz de mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Cristo revela uno de los 7 yo soy que encontramos en el libro de Juan. Todo el libro de Juan, Jesús hablaba de Él es la puerta abierta, Él es el buen pastor, yo soy el agua viva. Y ahora vemos aquí a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida. Y este término yo soy está haciendo alusión a Éxodo 3:15, cuando el Señor se reveló a Moisés en la zarza ardiendo y le dice, el yo soy te ha enviado. Y eso revela la autoexistencia, la eternidad, la majestad, la grandeza, el poder de Dios. Y Cristo al decir yo soy la resurrección, yo tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo el dominio. Él está una y otra vez reafirmándole a Marta, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que ustedes esperaban. Yo soy el que ustedes esperaban. Lo que Marta necesitaba entender era que ella necesitaba una fe, pero hermano, no es una fe en cualquier cosa. A veces hablas con gente y en el hospital o en algún lugar hablas de Cristo. No, pues hay que tener fe. ¿Fe en qué? Los paganos tienen fe en sus dioses. Otros tienen fe en ídolos, en estatuas de madera, de yeso, de cartón. ¿Fe en qué? O sea, no es solamente tener fe, no es la fe la que nos ayuda, no es la fe la que da esperanza, porque la fe por sí sola no funciona. Es que no es la fe, sino es en quién pongo la fe. No es la fe un elemento no es la fe el elemento que nos va a ayudar, porque yo puedo tener fe hasta en Sheinbaum, malamente, ¿verdad? Yo puedo tener fe en el del peluquín, que nos quite aranceles. No es la fe sola. Es la persona en quien yo pongo esa fe. Y Cristo quiere decirle a Marta, tu fe, tu confianza, esa esperanza que tienes, ponla en mí. Yo soy el que tiene el poder de dar vida. Yo soy el que resucita muertos. Hermanos, ¿y quién mejor para dar vida que aquel que él mismo la usó para levantarse de una tumba y dejarla completamente vacía? Hermanos amados, iglesia, es Cristo quien redefine nuestra vida, tanto terrenal como eterna.
Es Cristo quien le brinda a nuestra vida un nuevo sentido. Es a través de Cristo que tú y yo encontramos gracia. Esa gracia que necesitamos para afrontar momentos llenos de dolor y quebranto. Es Cristo quien le da aliento al que está cansado. Es Él el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Él es en quien puedo acudir cuando yo tengo un problema y encontrar gracia en el oportuno socorro. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros al Padre, y es en Cristo que se encuentra la esperanza de la resurrección venidera que Pablo describe en Tesalonicenses 4. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él es la verdad y la vida. Dijo Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo dice, si hay alguien en quien debes de poner tu esperanza, es en mí. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y el que cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Hermanos, escúchame, la muerte física, lamentablemente todos vamos a pasar por ella. Si Cristo no viene pronto, todos vamos a pasar por la muerte. Es un proceso natural y al mismo tiempo consecuencia del pecado adánico. Pero ¿sabes qué, hermanos? Para nosotros los cristianos la muerte no es el final. Para nosotros la muerte no es el punto y final de la historia, como algunos creían que la muerte era el final de toda la vida, de todas las cosas. Mira, hermanos, si la vida terminara con la muerte, qué miserable vida. Si la vida finalizara desde el día que te entierran, que te mueres y ya no hay nada más después y quedas en un sueño perpetuo, qué miserable vida. Pero nuestra alma es un alma eterna que Dios creó. Y que hay vida después de la muerte. Y la vida verdadera te la puede otorgar Jesucristo. Tú y yo vamos a tener que partir de este mundo un día, pero el que cree en Cristo no morirá eternamente. ¿Sabes cuál es la esperanza que tenemos tú y yo? De que si tú y yo morimos el día de mañana, habiendo creído en Cristo, un día estaremos con Él por toda la eternidad. Un día resucitaremos de entre los muertos juntamente con Cristo para estar siempre con el Señor. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Un día voy a ver a Cristo completamente a rostro, a cara, sin imágenes, sin alguien que pinte, sin flacuchos, sin largotes, sin barbones de los actores de la tele o las imágenes que pintan ahí en las pinturas de las iglesias. No, mis hermanos, un día vamos a conocer al Salvador cara a cara. Un día vamos a ver su belleza cara a cara y vamos a ver esas cicatrices, esas marcas de lo que costó tu salvación y mi salvación. El que cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús hace una pregunta confrontativa, que es la que quiero hacerte yo hoy. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Algo que Marta necesitaba entender es, tú necesitas creer. Es como si el Señor le dijera, ¿de verdad crees en mí? ¿De verdad confías en mí? Cristo no le está preguntando si cree en la resurrección. No. Jesús está hablando de Él mismo. Yo soy. ¿Crees en mí? ¿Me crees a mí? Hermanos, esa es la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos hoy. ¿Usted cree verdaderamente que Cristo es suficiente para tu vida? ¿Usted verdaderamente cree en las promesas
y en los atributos que Cristo ha mostrado a lo largo de su palabra, a lo largo de nuestra vida. Usted y yo verdaderamente le creemos a Cristo para vivir en esta vida que nos queda en esta tierra, con problemas, con tragedias, con adversidades. Verdaderamente creemos que Jesús nos puede librar, nos guarda, nos protege, nos asiste cuando lo necesitamos. Verdaderamente usted le cree al Señor. ¿O usted solamente es un religioso que vino porque ha escuchado de la Biblia y pues tengo que estar aquí? ¿Verdaderamente usted le cree al Señor? ¿Verdaderamente usted vive confiado en el Señor? ¿Verdaderamente usted cree en Él? Podemos afirmar que sí, por el conocimiento que usted ya tiene. El problema es que cuando estamos en una situación difícil, eso se nos olvida. No puede ser posible que yo pueda confiar en que Cristo me puede llevar al cielo y que ha resucitado y que no me pueda ayudar en un problema. No puede ser posible que yo crea que Jesús venció una muerte, rompió las ligaduras de la muerte, se levantó de entre los muertos, removió una piedra gigantesca, está sentado a la diestra del Padre y yo voy a ir al cielo. No puedo decir que yo creo en todo esto si no creo que Dios me puede ayudar en un simple y sencillo problema. Muchos de nosotros seguimos viendo a Cristo como el Superman de la época, que tiene que venir a mi rescate cuando yo lo necesito, cada que yo lo necesito. Hermanos, debemos entender una cosa: Cristo no es un superhéroe de los cómics. Él es algo más grande que un superhéroe. Él es algo mayor que un simple y sencillo superhéroe inventado por la mente humana en un cómic. Él es más que eso. Pero en los momentos de problemas, de adversidades, cuando pienses que ya no hay esperanza, debemos aprender a creerle más a Él. Confiar en Cristo es tener la certeza de que Él obrará en base a su soberanía y al mismo tiempo apartarme de toda autosuficiencia, esperando el perfecto plan de Dios en mi vida. Eso es confiar en Cristo. Confiar en Cristo es que yo tengo la certeza de que Él obra no en base a lo que yo quiero, sino en base a su soberanía y lo que es mejor para mí. Y que tarde o temprano, en su tiempo y en su plan perfecto, Él lo va a cumplir en mi vida. Y es aquí entonces donde Marta, al igual que tú y que yo, deberíamos de responder de la siguiente manera, versículo 27. Y terminamos con nuestra cuarta escena, una confesión genuina de fe. Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta no es una confesión superficial, oral. Esto no fue un llamado como los televangelistas de ahora, o como muchos le están haciendo. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Con una lavadora y una despensa a un lado. No. No. Cristo no le está ofreciendo a Marta y a María una lavadora a un lado, ni una despensa para que alguien sea movido a creer en Cristo. No, Jesús está orillando a Marta a entender quién es Él. Para que el pecador pueda ser salvo, necesita entender quién es Él. Y lo que Él da, y lo que Él ofrece, y lo que Él otorga, y conocerlo más a Él. Si el pecador no entiende quién es Él y la necesidad de Él, así le regales despensas, así le regales lavadoras, así lo traigas a la iglesia en base a una invitación por dinero, Él no va a querer creer porque Él no entiende quién es Él. No, hermanos, Cristo no andaba sanando a la gente, haciendo milagros para que la gente pudiera hacer una profesión pública de fe superficial. Él lo hacía para que verdaderamente entendieran que Él era el Hijo de Dios. Y aún así, muchos de los que fueron sanados por Él y muchos de los que fueron alimentados por Él no creyeron y estaban en la turba enardecida cuando Jesús estaba frente a Pilato gritando: crucifícale, crucifícale. No creían. Estaban allí, pero no creían. A lo mejor tú estás aquí y no has creído. A lo mejor tú estás aquí y sigues perdido.
Es que yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque alguien me hizo que repitiera una oración de fe. No es repetir una oración por repetir. Es una convicción del corazón. Verdaderamente yo sé quién es Cristo. Y pase lo que pase y suceda lo que suceda, creo en eso. Esa es fe. Dicen los filósofos que la fe es algo irracional. No, nosotros no tenemos una fe ciega o irracional, porque nuestra fe está en la evidencia más palpable. ¿Qué otra evidencia quiere el mundo? ¿Qué otra evidencia quieres para creer en alguien que fue capaz de hacer lo que ningún ser humano mortal ha podido lograr hacer en más de 2000 años, en más de años y años y años de existencia de este planeta? Levantarse de entre los muertos. ¿Qué otra señal quieres? Mi fe sería ciega si yo creyera en algo que no vi, que no he sabido, que no he oído. Hermanos, hasta la fecha, tanto de forma histórica, de manera física, tanto de manera bíblica, Cristo está vivo. La tumba está vacía hasta el día de hoy. Yo no creo en algo ficticio y irracional, creo en algo verdadero. Y Jesús iba a mostrar algo que iba a orillar a todos a creer que Él era el Hijo de Dios. Iba Cristo a hacer lo que ninguno podía hacer humanamente hablando, tener poder sobre la vida y la muerte. Marta le dice, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres quien dijo ser. ¿Y sabes cuál debe ser nuestra respuesta cuando estamos en momentos de tribulación, de adversidad, de prueba, de dolor, de quebranto? Decir exactamente lo mismo. Señor, yo te creo. No entiendo este problema, no entiendo este asunto, no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué estoy viviendo de esta manera, pero una cosa sí sé, yo te creo. Yo creo en tu palabra, creo en tu poder, creo en tu gracia, creo en tu sabiduría. Yo creo lo que tú puedes hacer. Así que pase lo que pase en esta vida, suceda lo que suceda, yo voy a vivir confiado en ti. Puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. No importa lo que pase en esta vida, hermano querido, nosotros tenemos en quién confiar. No en el gobierno, no en la situación económica, no en la bolsa de valores. No. No en qué presidente tomará el cargo mañana. No, olvídate de eso. No. Nosotros confiamos en el Rey del universo, en aquel que está sentado en el trono ahorita. Para concluir este mensaje, quiero recordarte esto. Podemos confiar plenamente en Cristo, en su poder, en su carácter, en su suficiencia. Y lo podemos hacer. Porque hace 2000 años Él demostró ser el Hijo de Dios cuando resucitó de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo lo cambia todo. Cristo venció el pecado, venció a Satanás, venció a la muerte misma. Y si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo ahorita seguiríamos perdidos, sin esperanza y sin salvación. Pero como Él resucitó, Él ya venció el pecado, Él ya venció la muerte, Él ya nos dio una esperanza viva. Así que hermanos, escúchame, la muerte no es el final, es el umbral, es la entrada a la presencia del Señor. Dijo Benjamin Franklin, la muerte, si algo que el hombre tiene seguro es la muerte. No, si hay algo que el hombre tiene seguro en Cristo es la vida eterna. Eso es lo que tú y yo tenemos seguro. Pero no solo nosotros, sino nuestros amados muertitos en Cristo también tienen la vida segura. Oh, hermanos, un día vamos a ver a nuestra hermana Jero resucitar, hermanos. Un día vamos a ver a nuestra hermana Gaby, personas que en esta iglesia hemos perdido. Un día los vamos a volver a ver. Si creyeron en Cristo, resucitarán con Él. ¿Crees esto? No es si lo entiendes, no si lo escuchaste, no si lo sabes. ¿Crees esto? Porque Cristo no resucitó solamente para ser admirado. Resucitó para ser creído, para estar confiado en Él y para seguirlo como nuestro modelo de vida. Para eso Él resucitó. Amigo que estás aquí,
que no tienes conocimiento de Cristo, que estás aquí sin Cristo, déjame decirte una cosa. Tú puedes adorar todas las imágenes que tú quieras. Tú puedes ir a San Judas. Tú puedes ir al templo, al Vaticano. Puedes ir a donde quieras, de rodillas, flagelándote la espalda. Tú puedes ponerle veladoras a tus imágenes, pero déjame decirte una cosa, ninguna imagen, ningún efigie, ningún papado, ningún hombre natural de carne y hueso puede salvar tu alma, porque todos nosotros somos igual de pecadores. Déjame romper un poquito lo que te han enseñado, y disculpa, y si se ofende, no es mi intención, simplemente es que usted escuche la palabra de Dios, pero ni Judas, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen que me pongas, ni el personaje que me pongas fueron personajes infalibles, todos tuvieron pecado. Si yo pongo mi confianza en un ser humano pecador, yo no tengo esperanza porque ni él mismo tiene esperanza. Solamente hay uno en quien nosotros podemos confiar. Solamente hay uno en quien tú puedes ser salvo. Solamente hay uno que es la resurrección y la vida, y ese es Jesucristo. Dijo el apóstol Pedro que Él es ese nombre, sobre todo nombre, en quien nosotros podemos ser salvos. Fuera de Cristo, no hay otro en quien tú y yo podemos ser salvos. Querido amigo, amiga que no conoce a Cristo, que usted no es salvo, que usted no está seguro de ir al cielo, hoy es el día de que usted se encuentre con el Cristo resucitado. Y de que usted le rinda su vida a Cristo y que usted le diga, Señor, sálvame, yo creo que tú eres el Salvador. Porque solo Cristo puede redefinir, puede cambiar, puede transformar tu vida. No la iglesia, no esta iglesia, no el pastor, no nuestra denominación bautista. No, olvídate de eso. Nosotros no podemos cambiar tu vida. Cristo es el que cambia la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Iglesia amada, te puedo presentar 100,001 razones para creer en Cristo, pero te voy a dar nada más una sola. Si Cristo resucitó con poder, Él tiene el poder para resolver cualquier problema. Con esa razón me basta para vivir toda mi vida creyendo en Él. Sea en una cama de hospital, sea en la agonía, sea en el problema, sea en la adversidad, sea en el valle de lágrimas. Si Dios lo permite así, mis ojos siempre estarán puestos en Jesús. Porque aunque en esta vida yo la esté pasando muy mal, sé que en la vida venidera la pasaré eternamente bien. Hermanos, vivamos confiando en Cristo hasta llegar a la ciudad celestial. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Soberano Dios, gracias, Padre, por tu palabra.